Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición número 59 del martes de preguntas frecuentes. Hoy es martes 18 de febrero del año 2020, es la 1 de la tarde en punto y como todos los martes ya estoy listo para responder una pregunta sobre el mundo digital. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co y lo que están viendo se llama Martes de Preguntas Frecuentes, un espacio que abrimos todos los martes a la 1 de la tarde para responder una pregunta recurrente sobre el mundo digital. Si usted tiene una pregunta recurrente, me la puede enviar a mi correo electrónico que es carlos@delaosa.co o la puede enviar a cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de esas redes. Incluso pueden entrar al sitio web de laosa.co y allí hay un apartado que se llama videos. En videos, en la parte de abajo, hay un botón que dice envía tu pregunta al martes de preguntas frecuentes y es un formulario sencillo de diligenciar y la pregunta me llegará de inmediato. Yo la agrego a una lista de preguntas que me han formulado y uno de estos martes respondo sus preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas. La pregunta que voy a responder el día de hoy me la formuló Felipe Arauz o Araúz. No me puso tilde, entonces no sé si es Arauz o Araúz. Yo sospecho que es Arauz. Pero bueno, si me equivoco, mil disculpas, Felipe. Su mensaje me lo envió desde el sitio web, justamente lo que le estaba diciendo hace unos segundos. Me contó que es un emprendedor que tiene una tienda de videojuegos en Ciudad de Panamá. Y quiere saber cuál es el mejor horario para publicar en las redes sociales. ¿Cuál es el mejor horario para publicar en las redes sociales? Esa es la pregunta que voy a responder hoy en la edición 59 del martes de preguntas frecuentes. Muy bien, Felipe. Quiero comenzar hablando un poco de la pregunta que me formula, porque la pregunta que me formula es una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo esa pregunta del concepto de mejor horario, sobre todo aquellos que nos criamos en la era de la televisión, en los 80, los 90, incluso desde los 70, 80, 90. Es un concepto bien retro, eso del mejor horario. Es una tendencia que muchos marketeros no han podido superar porque se abrazan a ese viejo marketing en el que se hablaba del concepto horario AAA. Si no se acuerdan, los medios y las agencias de publicidad decían el horario AAA, y el horario AAA, por ejemplo, en la televisión era las noches, después de las 7 de la noche era el horario AAA en el que la familia se reunía a ver televisión, o el horario AAA de los periódicos era los domingos, en los que la gente tenía un espacio para leer y el periódico era más grande, había incluso separatas adicionales en esos días. O en la radio, el horario AAA era las mañanas, cuando la gente iba hacia el trabajo, desde las 6 de la mañana, los noticieros radiales, o el mediodía, en el que la gente estaba, digamos, en su break de almuerzo. Entonces existía el horario AAA de la radio, el horario AAA de la televisión, el horario AAA de los medios impresos. Y es un concepto bien retro. Eso cambió. Eso cambió lamentablemente para nosotros porque en esa época era más fácil tener acciones de marketing porque tú concentrabas todo tu esfuerzo en esos horarios AAA y no había que gastar mucha plata, no había que gastar mucho trabajo para alcanzar una gran masa de audiencia. Pero desde hace mucho, desde que explotó la revolución digital, ese concepto de horario AAA cambió porque hoy en día los mercados no son homogéneos, el consumo de medios no es homogéneo y eso hace que no exista un horario AAA, o por lo menos no sea fácil de identificar el horario AAA. Por lo tanto, diseñar acciones de marketing pensando en esos comportamientos homogéneos de masa no es tan útil hoy en día en el mundo digital y sobre todo en las redes sociales. En aquel entonces era común, yo creo que básicamente porque no tenían métricas, no había tantos indicadores tan precisos como los hay hoy en día en los que tú puedes reconocer el alcance, la interacción de cada hora, incluso datos en tiempo real. En esa época no existía y pues había unos comportamientos en masa que eran fáciles de identificar y de reconocer y por eso se hablaba de ese horario AAA.
Ahora, eso no significa, toda esta retahíla que te estoy dando, todo esto que te estoy diciendo, no significa que no exista un mejor horario para publicar. Ojo con eso. Que yo te estoy diciendo que no exista un horario AAA homogéneo, reconocible, no significa que no exista un mejor horario para publicar en las redes sociales. Por supuesto que existe un mejor horario para publicar en las redes sociales. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese horario es uno para mí, para mi negocio, otro para tu negocio de videojuegos, otro para el negocio de Calca Río Negro, por ejemplo, que entró ahí y me saludó. Cada uno de los negocios tiene un horario AAA, porque cada uno de los negocios tiene una audiencia específica con unos comportamientos particulares. Entonces, cada uno de los negocios se tiene que preocupar por descubrir cuál es su horario AAA. Lo que te estoy diciendo es que no existe un estándar. No es correcto decir que el horario AAA de las redes sociales es las 7:15 de la noche. Es las 7:15 de la noche para unos negocios específicos, para unos contenidos específicos y para unos usuarios específicos. No para todos, no para la globalidad. Y como no todos los negocios van para la globalidad ni van para todos los usuarios, pues no todos los negocios tienen ese horario como el horario AAA para hacer sus publicaciones, para, digamos, desarrollar sus acciones de marketing. Hay comportamientos repetitivos, obviamente. Digamos, hay cosas que son muy comunes en la mayoría de la gente. Por ejemplo, el amanecer. Cuando hablo de amanecer, hablo de las 6 de la mañana a las 7:30 de la mañana. Es un buen horario en el mundo digital. El mediodía es un buen horario en el mundo, perdón, en el mundo digital. El atardecer de 5 de la tarde a 7 es un buen horario en las redes sociales, en el mundo digital. Y la noche, después de las 9 de la noche, es un magnífico horario en las redes sociales. Es, digamos, un comportamiento muy repetitivo, porque la mayoría de la gente se levanta y coge su teléfono a ver qué pasó. La mayoría de la gente sale del trabajo a la hora de almuerzo y mira su teléfono a ver qué pasó. La mayoría de la gente a las 5 de la tarde ya empieza en una actitud de voy a salir del trabajo y mira su teléfono, y en la noche, después de llegar, de comer, de conversar con su familia o con sus amigos, en la noche cuando ya se acuesta, 9:30, 10, coge su teléfono y navega las redes sociales. Por lo tanto, es común, es repetitivo que en esos horarios se encuentre un gran alcance, pero eso no significa que para tu negocio sea lo correcto, sea el horario ideal. Les pongo un caso sencillo. Si tu negocio es un negocio B2B, por ejemplo, un negocio en el que vendes servicios o productos para otros negocios, es muy probable que la gente que consume, digamos, tu comprador, esté buscando tu negocio, esté pensando en interactuar con tu negocio en horario de oficina. Porque, digamos, el comprador sale de la oficina y ya no piensa en su tarea laboral. Entonces, los negocios B2B, esos horarios de oficina son muy importantes. Eso no significa que los otros horarios no sean importantes. Entonces, todo este enredo que te estoy armando, Felipe, es para insistirte en que no existe un estándar y que ese estándar lo tienes que encontrar para tu negocio. Que sí existen unas cosas que son repetitivas, los horarios que te acabo de hablar, que son muy fuertes, de mucho alcance, pero eso no significa que sea el horario correcto para tu negocio. Entonces me dirán, ok, nos armaste un enredo aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ruta que tengo que seguir para encontrar el horario ideal para mi negocio? Digamos que la ruta, el camino es muy fácil de explicar y ese camino es analítica. No hay atajos. Ver datos, ver comportamientos, tratar de descifrar desde los datos el comportamiento de tu audiencia específica, Felipe, para poder reconocer cuál es el horario ideal para tus publicaciones en redes sociales. Es difícil, es una tarea compleja, tediosa, pero existen herramientas que te la hacen más sencilla. Entonces, esas herramientas, simplemente tú configuras tu red social, empiezas a publicar, la herramienta publica, empieza a retroalimentarse con el alcance de las publicaciones y empieza a entender cómo se comporta tu audiencia a través de Machine Learning, de inteligencia artificial,
Y pasados unos días, pasados unas semanas, pasados unos meses, te empieza a decir el mejor horario para publicar mañana es las 5 de la tarde. La herramienta te lo va a decir. O también te puede decir, hoy no publiques, pasado mañana no publiques, el día siguiente publica a las 7 de la mañana, el día siguiente, y es a través de información que extrae de tu analítica. Obviamente, esas herramientas hay que pagarlas, no son gratuitas, son herramientas que tienes que contratar. Les doy un ejemplo sencillo, Iconosquare. Iconosquare, que es la herramienta que yo uso para gestionar mi cuenta de Instagram, que no me pagan por hacerles esta mención, pero es el mejor ejemplo que se me ocurre. Iconosquare, yo entro a mi cuenta de Iconosquare, configuro mi cuenta de Instagram, empiezo a publicar y al pasar de los días, en un calendario como un calendario de Google Calendar o un calendario de celular, te empiezan a aparecer unas estrellitas que dice, que tú te paras sobre esa estrellita y te dice, este es el mejor horario para publicar. Si vas a publicar hoy, publica en este horario. Esa herramienta te hace la tarea de analítica, de reconocer los patrones de comportamiento de tu audiencia y luego te dice cuál es el mejor horario cada uno de los días. Incluso hay días en los que te dicen no publiques, óptimo para hacer tus publicaciones en las redes sociales. Pero vuelvo y repito, esas herramientas cuestan, no son muy caras. Icono creo que vale $9, que en moneda colombiana sería, no sé, unos 30.000 pesos aproximadamente, y que lo tienes que pagar mes a mes, pero que te acorta el camino. Ahora, existen formas también artesanales de resolver esto si no quieres pagar, pero esas formas artesanales requieren trabajo, y el trabajo no es muy divertido, que digamos. Es un trabajo de recopilación de información, de procesamiento de la información y de lectura de la información. ¿Cómo hacerlo? Yo les voy a dar la forma como lo hacía yo antes de pagar Iconosquare. O en algunos clientes que no quieren pagar las herramientas, que no les parece conveniente pagar las herramientas y que prefieren que su equipo lo haga de forma manual o artesanal, como estoy diciendo. Cojan una hoja de Excel y agreguen 4 columnas a esa hoja de Excel. En la primera columna pongan fecha. En la segunda columna pongan día. Fecha es 18 de febrero. Día es martes. Luego pongan hora de publicación. Y luego pongan alcance. Entonces ustedes van a empezar desde hoy, o incluso pueden ir a su histórico y a decir, el 18 de febrero, martes, en la siguiente columna, a la 1 de la tarde hice una publicación en Instagram. Una semana después o un par de días después, no tiene que ser una semana, 2 días después, van a Instagram, hacen clic en el iconito de estadísticas y ven el alcance de la publicación fue 10. Siguiente publicación, la fecha, el día, la hora y el alcance. Empiezan a acumular información. Esto aplica para Instagram, aplica para Facebook, aplica para Twitter, aplica para el blog, inclusive. Aplica para todas las redes sociales y para todos los comportamientos digitales. Con el pasar de los días van a tener información, 20, 30 días de información de el alcance de los días, de las horas y de las fechas. Luego hacen una tabla dinámica en Excel. Si no saben hacer una tabla dinámica, ya les voy a decir cómo lo hacen de forma más manual todavía. Hacen una tabla dinámica en la que le piden a esa tabla dinámica que en una columna les ponga los días de la semana y en la siguiente columna les ponga el promedio de alcance por día de la semana. Entonces la tabla dinámica va a ir a buscar todos los datos de los lunes, todos los datos de los martes, de los miércoles, y le va a decir el promedio de alcance de cada uno de los días. Allí ya van a empezar a entender cómo se comporta el alcance de sus publicaciones dependiendo del día de la semana. Luego hacen lo mismo con la tabla dinámica, le piden a la tabla dinámica que les organice la información, les saque el promedio por horas. Ahí les doy un consejo. No trabajen por horas las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, sino que trabajen por segmentos horarios. Como les acabo de decir hace un momento. El amanecer de 6 de la mañana a 8 de la mañana. La mañana de 8 de la mañana a 12 del día. El mediodía de 12 del día a 2 de la tarde. La tarde de 2 de la tarde a 5 de la tarde. El atardecer de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y la noche después de las 7. Con esos segmentos empiezan a encontrar cuál es
el promedio de alcance en cada uno de ellos. Y allí van a empezar a encontrar pistas claras sobre el alcance que tienen sus publicaciones dependiendo de la hora, dependiendo del día de la semana. Si cruzan después esa información, van a entender el comportamiento de su audiencia. Van a decir, ok, si yo publico los lunes a las 5 de la tarde, hay un muy buen alcance. Voy a empezar a publicar a esa hora. Los martes hay un mayor alcance a las 8 de la mañana. Y así van a empezar, si siguen llenando información, si siguen juiciosos y meticulosos almacenando la información de cada una de sus publicaciones, con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, van a descubrir el comportamiento de su audiencia en las redes sociales y de esa forma van a poder encontrar cuál es el mejor horario para hacer sus publicaciones. Si no saben hacer una tabla dinámica, simplemente ordenen la información con la herramienta Ordenar de Excel por días y promedian el lunes, luego promedian el martes, promedian el miércoles y van almacenando la información, la van separando en otra tabla si quieren. Después la ordenan por horas y van promediando por horas y ahí después pueden graficar para conocer, digamos, una gráfica de barras, el alcance, el promedio de alcance cada uno de los días o el promedio de alcance en cada una de las horas y van visualmente a detectar patrones de comportamiento de su audiencia. Es una tarea muy harta, pero es la forma artesanal de encontrar cuál es el mejor horario para publicar, para hacer sus publicaciones en las redes sociales. Por supuesto, Hernán, un amigo que se conecta y dice, Iconosquare mejor. Por supuesto que es mejor, es muy barato, te hace toda la tarea y de forma gráfica te muestra. Y eso también lo haces las otras herramientas de redes sociales. Lo hace, ¿cómo se llama la otra que es? Hootsuite lo hace, Agora lo hace. Muchas herramientas te dicen cuál es el mejor horario para publicar, te hacen un seguimiento, te muestran gráficas, te ordenan la información para que sea fácil de leer y ellas te hacen la tarea, no tienes ni siquiera que ir a leer la información, ellos te ponen una estrellita donde debes publicar, es la forma, es el atajo. Y en esto, como el tiempo es oro, pues yo recomiendo que hagan eso. Si no lo quieren hacer y lo quieren hacer de forma artesanal, ahí les di la forma de hacerlo sin pagar. Muy bien, Felipe, espero haber respondido tu pregunta. Lo importante de entender aquí, y que era la clave que te quería decir, es que no existe un estándar que aplique para todos. Hay una mejor hora para publicar en las redes sociales, pero esa mejor hora es específica para tu negocio, o para el mío, o para otro. Y cada uno debe descubrir el comportamiento de su audiencia para poder reconocer en qué horario debe publicar sus mensajes en sus redes y que va a ser benéfico para su negocio y para su audiencia. Todo aquí ya es heterogéneo. El mundo se volvió heterogéneo, por lo tanto yo tengo que encontrar los patrones de comportamiento de la audiencia que a mí me sigue o que a mí me compra. Espero que haya sido útil la información. Muchas gracias a todos los que se conectaron. El próximo martes, que es 25 de febrero del 2020, voy a tener la edición 60 del martes. Cada que subo un escalón al sexto piso, voy a llegar ya, me da emoción. Me emociona porque son 60 videos ya que he hecho. Y en estos días estaba haciendo una revisión y ya estoy cerca de alcanzar las 24 horas de videos. Es decir, si los acumulo todos los videos que he hecho en los martes de preguntas frecuentes, ya estoy cerca de 24 horas. Es decir, de un día de mi vida dedicado a ustedes, a compartirles información del mundo digital. La pregunta que voy a responder en la edición 60 del próximo martes 25 de febrero, en el martes de preguntas frecuentes, va a ser ¿cómo configurar Google Analytics para medir bien mis acciones digitales? ¿Cómo configurar Google Analytics para medir bien mis acciones digitales? Esa será la pregunta que voy a responder el próximo martes. Un abrazo para todos. Espero que se vuelvan a conectar dentro de 8 días. Gracias a todos por estar ahí en Instagram, en Facebook y por ver este video en YouTube o por verlo en el transcurso del día en mis historias. Chao.